Era una mañana de sábado cuando Saúl Canelo Álvarez tomó una decisión que había estado posponiendo durante años, sentado en la terraza de su lujosa mansión en Guadalajara, rodeado de todos los símbolos de su éxito meteórico: los automóviles de lujo en el garage, las fotografías con celebridades en las paredes, los cinturones de campeón mundial cuidadosamente exhibidos en vitrinas de cristal. Sintió un vacío inexplicable que ninguna victoria en el ring había podido llenar completamente. A sus 33 años había alcanzado alturas que pocos boxeadores logran tocar. Era reconocido mundialmente como uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta. Había generado cientos de millones de dólares en pay-per-views y su nombre era sinónimo de excelencia deportiva en México. Sin embargo, esa mañana, mientras observaba a sus propios hijos jugar en el jardín perfectamente cuidado de su hogar, no podía dejar de pensar en el niño que había sido 30 años atrás, en un pequeño abandonado en un orfanato que luchaba cada día no solo por sobrevivir, sino por mantener viva la esperanza de que algún día su vida tendría significado. A la idea de regresar al hogar infantil San José había surgido durante una conversación con su esposa la noche anterior. Ella había sugerido, con la sabiduría que caracteriza a las personas que realmente nos conocen, que quizás era tiempo de confrontar esa parte de su pasado que había mantenido cuidadosamente compartimentalizada. No puedes seguir huyendo de ¿dónde vienes, Saúl?, le había dicho con ternura. Esa parte de ti también merece paz. El orfanato estaba ubicado en las afueras de Guadalajara, en un barrio que había cambiado considerablemente desde los años en que Canelo había vivido. El viaje en automóvil le tomó poco más de 40 minutos, pero cada kilómetro lo transportaba más profundamente en el tiempo, hasta llegar a recuerdos que había enterrado bajo capas de entrenamiento, disciplina y éxito profesional. Recordaba vívidamente las noches en que se quedaba despierto, acurrucado en su cama estrecha, imaginando que algún día sería alguien importante, alguien que importara. En aquellos días, su sueño no era específicamente ser boxeadora, simplemente ser alguien que tuviera suficiente poder para nunca más sentirse indefenso, nunca más ser el niño al que nadie quería, el niño que había sido dejado en la puerta de una institución con una nota que simplemente decía: por favor, cuiden de él. El hogar infantil San José había sido su mundo durante los primeros 12 años de su vida. Entre esas paredes había aprendido lecciones que ninguna universidad podría enseñar: en cómo dormir con hambre sin quejarse, cómo defenderse de niños mayores que buscaban desquitarse de su propia frustración, cómo mantener la esperanza cuando cada día parecía una repetición interminable del anterior, sin promesas de que las cosas mejoraran. Al doblar la esquina y ver la fachada del orfanato, Canelo sintió como si una mano invisible le apretara el pecho. El edificio se veía más pequeño de lo que recordaba, pero eso era natural. Él había visto el mundo a través de los ojos de un niño la última vez que había estado allí. La pintura se había actualizado, el jardín frontal había sido renovado y había una nueva valla de seguridad. Pero la esencia del lugar permanecía intacta. Se estacionó frente a la entrada principal y permaneció sentado en su automóvil durante varios minutos, respirando profundamente y preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de enfrentar. No había avisado de su visita, había querido que fuera espontánea, auténtica, sin la preparación artificial que usualmente acompañaba sus apariciones públicas. Cuando finalmente salió del automóvil y caminó hacia la puerta principal, sintió como si estuviera caminando no solo hacia un edificio, sino hacia la versión más vulnerable de sí mismo. Sus manos, que habían derrotado a algunos de los mejores peleadores del mundo, temblaban ligeramente mientras tocaba el timbre. La mujer que abrió la puerta era joven, probablemente de unos 30 años, con una sonrisa cálida y ojos que hablaban de la paciencia infinita que se requiere para trabajar con niños que han experimentado abandono. Al principio no lo reconoció. Después de todo, el niño flaco y tímido que había vivido allí 30 años atrás se había transformado en un hombre corpulento con músculos esculpidos y una presencia que comandaba respeto. «Buenos días», dijo Canelo, quitándose las gafas de sol que había usado durante el viaje. «Mi nombre es Saúl Álvarez. Viví aquí hace muchos años y me preguntaba si sería posible hacer una visita». El reconocimiento fue instantáneo. Los ojos de la mujer se abrieron como platos, y su mano se dirigió automáticamente a su corazón como si necesitara asegurarse de que estaba despierta. «¿Canelo? ¿El boxeador Canelo?», preguntó con una voz que apenas podía contener la emoción. Respondió él con una sonrisa tímida que lo transportó instantáneamente a su infancia. «Pero prefiero ser solo Saúl hoy, si no le molesta». La directora, que se presentó como Patricia Vázquez, lo invitó a pasar con una mezcla de emoción y nerviosismo. Le explicó que había comenzado a trabajar en el orfanato solo 5 años atrás, pero que había escuchado historias sobre él de parte del personal más antiguo. «Sor Carmen siempre hablaba de usted», le dijo mientras caminaban por el pasillo. «Principal, decía que usted tenía algo especial,
una determinación que nunca había visto en un niño tan pequeño. El nombre de Sor Carmen golpeó a Canelo como una ola de nostalgia mezclada con dolor. Había sido la única persona en el orfanato que había mostrado interés genuino en él, que había visto potencial donde otros solo veían a otro niño problemático. Era una mujer mayo R, estricta pero justa, que había pasado horas extras, ayudándolo con sus tareas y escuchando sus sueños imposibles de llegar a ser alguien importante algún día. Sor Carmen, ¿todavía? Comenzó a preguntar Canelo, pero Patricia negó suavemente con la cabeza. Falleció hace 3 años, dijo con tristeza, pero hasta sus últimos días hablaba de sus niños, especialmente de usted. Siempre decía que sabía que llegaría lejos. Un nudo se formó en la garganta de Canelo mientras procesaba esta información. Sor Carmen había sido la persona más cercana a una figura maternal que había tenido durante su infancia, y ahora se daba cuenta de que nunca tendría la oportunidad de agradecerle apropiadamente por haber creído en él cuando nadie más lo hacía. Patricia lo guió a través de una visita por las instalaciones renovadas. El comedor había sido expandido y modernizado, con mesas nuevas y una cocina que se veía considerablemente más eficiente que la que recordaba. Las habitaciones habían sido repintadas en colores brillantes, con decoraciones que hablaban del esfuerzo por hacer que el lugar se sintiera menos institucional y más como un hogar. Tenemos capacidad para 60 niños ahora, explicó Patricia mientras subían las escaleras hacia el segundo piso. La mayoría llegan a nosotros entre los 5 y los 12 años. Algunos encuentran familias adoptivas, otros se quedan hasta los 18, y luego los ayudamos a establecerse por su cuenta. Cada habitación que visitaban traía recuerdos específicos. En la sala de recreo, Canelo recordaba las tardes lluviosas, cuando no podían jugar afuera, y cómo él solía sentarse en la esquina leyendo libros de aventuras que lo transportaban a mundos, donde los héroes siempre triunfaban al final. En la biblioteca pequeña recordaba a Sor Carmen enseñándole a leer mejor. Su paciencia infinita cuando él luchaba con palabras difíciles en cuando llegaron al dormitorio que había sido su hogar durante años. Canelo se detuvo en el umbral. La habitación ahora albergaba a 6 niños en lugar de los 10 que recordaba, y las camas eran más grandes y cómodas. Pero la vista desde la ventana era exactamente la misma en un patio pequeño, rodeado por una pared alta, más allá de la cual se podían ver las montañas distantes que había observado miles de veces, soñando con lo que existía más allá de Isos. Esta era mi cama, dijo, señalando hacia la esquina junto a la ventana. Siempre pedía dormir aquí porque me gustaba ver las estrellas por la noche. Patricia sonrió. Todavía tenemos niños que piden específicamente esa cama. Es divertido, nunca entendimos por qué era tan popular hasta ahora. En ese momento, comenzaron a escuchar voces de niños que venían del patio. Era la hora del recreo y Patricia sugirió que bajaran para que pudiera conocer a los residentes actuales. Canelo vaciló, no estaba seguro de estar preparado emocionalmente para ver versiones más jóvenes de sí mismo corriendo por el mismo patio donde había pasado tantas horas sintiéndose solo y olvidado. Pero su curiosidad venció a su aprensión y siguió a Patricia hacia el patio. La escena que encontró fue tanto reconocible como completamente diferente. Los niños jugaban con la misma energía desbordante que él recordaba, pero había más equipamiento de juego, más supervisión y una atmósfera general que se sentía más alegre y menos desesperanzada. Varios niños se acercaron cuando lo vieron, claramente intrigados por la presencia de un visitante desconocido. Patricia los reunió y les explicó que Canelo había vivido en el orfanato cuando era niño y que ahora era un boxeador famoso. La reacción fue inmediata y entusiasta. Varios de los niños mayores lo reconocieron y comenzaron a hacer preguntas sobre el boxeo, sobre sus peleas, sobre cómo había llegado a ser famoso en un niño de aproximadamente 8 años, con ojos grandes y brillantes que le recordaron dolorosamente a sí mismo a esa edad. Se acercó tímidamente. ¿De verdad viviste aquí?, preguntó con una mezcla de asombro y esperanza en su voz. Sí, respondió Canelo, arrodillándose para estar a la altura del niño. Durante muchos años, dormía en la habitación de arriba, comía en el mismo comedor donde ustedes comen, y jugaba en este mismo patio. ¿Y ahora eres famoso? Prigan, otro niño, con la franqueza directa que solo los niños poseen. Supongo que sí, respondió Canelo con una sonrisa. Pero lo más importante es que encontré mi camino para salir adelante. Y ustedes también lo van a encontrar. Durante la siguiente hora, Canelo se encontró completamente absorto en conversaciones con los niños. Algunos le mostraron dibujos que habían hecho, otros le contaron sobre sus clases favoritas en la escuela, y unos pocos, los más tímidos, simplemente lo observaron desde la distancia con una mezcla de admiración y curiosidad. Fue durante esta interacción que uno de los niños mayores, un adolescente de unos 15 años llamado Antonio, mencionó algo que capturó completamente la atención de Canelo. ¿Sabía que tenemos un programa de boxeo aquí, ahora?, preguntó con orgullo evidente.
Sor Carmen lo empezó hace muchos años, pero ahora tenemos un entrenador que viene 3 veces por semana. La idea de que Sor Carmen hubiera iniciado un programa de boxeo en el orfanato era tanto sorprendente como profundamente conmovedora. Durante su tiempo allí, no había habido ningún tipo de entrenamiento deportivo formal. Los niños tenían que crear su propia diversión y encontrar sus propias salidas para la energía y la frustración acumuladas. ¿Puedo ver el programa?, preguntó Canelo, sintiendo una curiosidad genuina mezclada con una emoción que no podía identificar completamente en Antonio y varios. Otros niños lo guiaron hacia lo que anteriormente había sido un almacén en el sótano del edificio. El espacio había sido transformado en un gimnasio básico pero funcional, con un saco de boxeo colgando del centro, algunos espejos en las paredes, y equipo de entrenamiento básico organizado en estantes a lo largo de una pared. José nos enseña los fundamentos, explicó Antonio mientras se ponía unos guantes que claramente habían visto muchos entrenamientos. Dice que el boxeo no es solo sobre pelear, sino sobre disciplina, respeto y encontrar fuerza interior. Canelo observó mientras varios de los niños demostraban lo que habían aprendido. Sus técnicas eran básicas, pero había algo en su dedicación, en la forma en que se tomaban el entrenamiento en serio, que le recordó vívidamente su propia introducción al boxeo años después de haber dejado el orfanato. ¿Por qué empezó Sor Carmen este programa?, preguntó Canelo a Patricia, quien había bajado con ellos. Para observar la demostración improvisada, Patricia sonrió con una expresión que mezclaba nostalgia y tristeza. Siempre decía que había tenido un niño especial que necesitaba una salida para su energía y determinación, pero que para cuando se dio cuenta de lo que él realmente necesitaba, ya era demasiado tarde. Prometió que nunca más dejaría pasar la oportunidad de ayudar a otros niños a encontrar su camino. Las palabras golpearon a Canelo como un puñetazo directo al corazón. Sor Carmen había creado este programa pensando en él, en lo que podría haber sido diferente si hubiera tenido esa oportunidad durante su tiempo en el orfanato. Era una forma de honrar no solo su memoria, sino también su potencial no realizado durante esos años formativos. «Hay algo más que creo que le gustaría ver», dijo Patricia después de un momento, con una expresión que sugería que había estado esperando el momento correcto para compartir algo importante. Sor Carmen dejó algunas cosas específicamente para usted, en caso de que algún día regresara. La siguieron de vuelta al edificio principal y subieron hasta la oficina de la directora. Era una habitación pequeña pero organizada, con archivos cuidadosamente etiquetados, fotografías de niños que habían pasado por el orfanato a lo largo de los años, y una sensación general de que cada decisión tomada allí se hacía pensando en el bienestar de los pequeños residentes. Patricia se dirigió hacia un armario alto en la esquina de la oficina y extrajo una caja de cartón que había visto mejores días. Estaba etiquetada con letras cuidadosas que decían «Para Saúl, cuando regrese». La letra era inconfundiblemente la de Sor Carmen, y ver su escritura después de tantos años causó que un nudo de emoción se formara inmediatamente en la garganta de Canelo. «Ella insistió en guardar esto», explicó Patricia mientras colocaba la caja cuidadosamente sobre su escritorio. «Decía que usted regresaría algún día, y que cuando lo hiciera, necesitaría recordar de dónde venía para entender completamente a dónde había llegado». Con manos que temblaban ligeramente, Canelo abrió la caja. El contenido lo transportó inmediatamente a su infancia con una fuerza emocional que no había anticipado. En la parte superior había una fotografía suya tomada durante su último año en el orfanato, mostrando a un niño de 12 años con ojos determinados pero vulnerables, parado en el mismo patio donde acababa de estar jugando con los niños actuales. Debajo de la fotografía había una colección de dibujos que había hecho durante sus años. Allí algunos mostraban superhéroes, otros mostraban familias felices, y uno en particular mostraba a un niño parado en un ring de boxeo, con los brazos levantados en victoria. No recordaba haber hecho ese dibujo específico, pero la letra temblorosa en la parte inferior decía claramente: «Algún día voy a ser campeón, Saúl, 11 años». Había también una serie de cartas que había escrito pero nunca enviado, dirigidas a mi familia donde quiera que estén. En estas cartas, escritas con la letra cuidadosa de un niño que había trabajado duro para mejorar su escritura, había expresado sus esperanzas, sus miedos y sus sueños de algún día encontrar su lugar en el mundo. Pero lo que finalmente quebró las defensas emocionales que había construido cuidadosamente durante décadas fue una pequeña libreta que reconoció inmediatamente. Era un diario que Sor Carmen le había dado cuando cumplió 10 años, animándolo a escribir sus pensamientos y sentimientos como una forma de procesarlos. Había escrito en él religiosamente durante 2 años, documentando no solo los eventos diarios de la vida en el orfanato, sino también sus sueños más profundos y sus miedos más secretos. Al abrir la libreta a una página al azar, sus ojos cayeron sobre una entrada que había escrito a los 11 años.
Hoy Sor Carmen me dijo que soy especial, que tengo algo adentro que me va a llevar lejos. No sé si la creo, pero quiero creerle. A veces cuando miro las montañas desde mi ventana, imagino que algún día voy a estar en la cima de una de ellas, y desde allí voy a poder ver todo el mundo. Y cuando esté allí arriba voy a regresar por los otros niños que se sienten como yo me siento ahora. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso, y una vez que comenzaron, Canelo se dio cuenta de que no podía detenerlas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino algo más complejo, una mezcla de dolor por el niño que había sido, gratitud por la mujer que había creído en él, y una comprensión profunda de lo lejos que había llegado desde aquellos días cuando su único compañero constante era la esperanza en Patricia. Se acercó y puso una mano gentil en su hombro. Sor Carmen siempre decía que usted era su mayor éxito, pero también su mayor arrepentimiento, dijo suavemente. Su éxito porque había visto el potencial que llevaba dentro desde pequeño. Su arrepentimiento porque sintió que no le había dado todas las herramientas que necesitaba cuando estaba aquí. Ella me dio más de lo que creo, logró decir. Canelo entre lágrimas, su voz quebrada por la emoción. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Me hizo creer que mi vida podía significar algo. Durante los siguientes minutos, Canelo permaneció sentado en silencio, leyendo fragmentos de su diario infantil y examinando los dibujos que había creado durante aquellos años formativos. Cada página revelaba capas de un niño que había luchado contra la desesperanza, manteniéndose aferrado a sueños que, en retrospectiva, habían sido proféticos en la comprensión de que Sor Carmen había preservado cuidadosamente estos recuerdos durante más de 20 años. Esperando su eventual regreso. Lo abrumó con una sensación de responsabilidad y propósito que no había sentido antes. No era solo que hubiera alcanzado el éxito, era que su éxito tenía raíces profundas en el amor. Y la fe de una mujer que había visto algo en él cuando él mismo no podía verlo, cuando finalmente logró recuperar la compostura. Canelo miró alrededor de la oficina y luego hacia Patricia con una determinación renovada. Quiero hacer algo, dijo. Su voz ahora firme y clara. Quiero honrar la memoria de Sor Carmen y asegurarme de que estos niños tengan oportunidades. Lo que siguió fue una conversación que duraría horas, durante la cual Canelo y Patricia discutieron planes detallados para expandir significativamente los programas del orfanato. No se trataba solo de hacer una donación generosa, aunque eso también formaría parte del plan, sino de crear un sistema completo de apoyo que diera a los niños múltiples caminos hacia el éxito. El programa de boxeo sería expandido con equipamiento profesional y entrenadores de tiempo completo. Se establecería un fondo de becas para educación superior, que garantizaría que ningún niño que quisiera continuar sus estudios se viera limitado por razones financieras. Se crearían programas de mentoría donde adultos exitosos que habían pasado por circunstancias similares guiarían a los niños más grandes durante su transición a la independencia. Pero más allá de los programas formales, Canelo se comprometió a estar personalmente involucrado. Visitaría regularmente, no como una celebridad haciendo una aparición promocional, sino como alguien que entendía profundamente lo que significaba crecer sin familia, sin la seguridad de saber que alguien creía en tu potencial, mientras discutían estos planes. Los niños que había conocido earlier comenzaron a reunirse alrededor de la oficina, claramente intrigados por la conversación. Cuando Canelo les explicó sus intenciones, la reacción fue de asombro y gratitud, pero también algo más profundo, una comprensión de que alguien que había pasado por exactamente lo que ellos estaban pasando, había encontrado una forma, no solo de salir adelante, sino de regresar para extender una mano hacia atrás. Antonio, el adolescente que había mostrado el programa de boxeo, se acercó tímidamente. Esto significa que usted va a ser como nuestro padrino, Brigand, con una mezcla de esperanza y incredulidad. Significa que van a ser mi familia, respondió Canelo, las palabras saliendo con una verdad que lo sorprendió incluso a él mismo. La familia que busqué durante todos esos años que viví aquí. Al final del día, cuando finalmente se preparaba para partir, Canelo se encontró parado una vez más en el patio donde había pasado tantas horas de su infancia. Pero ahora se veía diferente, no como un lugar de aislamiento y abandono, sino como el lugar donde su carácter había sido forjado, donde había aprendido la resistencia que lo había llevado a la cima del mundo del boxeo. Los niños se habían reunido para despedirlo, algunos tímidos, otros emocionados por las posibilidades que se abrían ante ellos. Mientras les daba la mano y prometía regresar pronto, Canelo se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando inconscientemente durante toda su carrera adulta, una forma de dar sentido completo a su éxito, de cerrar el círculo que había comenzado en ese mismo lugar 30 años atrás. Al conducir de regreso a casa esa noche, con la caja de recuerdos de Sor Carmen cuidadosamente colocada en el asiento del pasajero,
Canelo reflexionó sobre cómo un solo día había cambiado su perspectiva de maneras que años de terapia y reflexión personal no habían logrado. Había regresado al orfanato como un hombre exitoso visitando su pasado, pero se marchaba como alguien que había redescubierto su propósito verdadero. Las lágrimas que había derramado en la oficina de Patricia no habían sido solo por el niño que había sido, sino por el reconocimiento de que ese niño había tenido razón todo el tiempo. Él era especial, tenía algo interior que lo llevaría lejos, y más importante aún, tenía la responsabilidad de usar esa especialidad para hacer una diferencia. En las vidas de otros que estaban donde él había estado en la visita al orfanato se había convertido en algo mucho más significativo que un viaje nostálgico al pasado. Había sido un regreso a casa en el sentido más profundo de la palabra, y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, donde el éxito se mediría no solo por victorias en el ring, sino por el número de niños que pudiera ayudar a encontrar su propio camino hacia la cima de sus propias montañas a los días siguientes a su visita al orfanato. Pasaron como un torbellino de emociones y planificación. Canelo se encontró despertando cada mañana con una energía diferente, una sensación de propósito que trascendía cualquier preparación para pelea que hubiera experimentado antes. El éxito en el ring siempre había sido personal, una validation de su propio valor y determinación. Pero esto era algo completamente diferente, era la oportunidad de transformar el dolor de su infancia en esperanza para otros. La primera llamada que hizo esa semana fue a su equipo legal y financiero. Durante una reunión que se extendió por más de 4 horas, establecieron los marcos legales para lo que se convertiría en la Fundación Sor Carmen, una organización sin fines de lucro, dedicada específicamente a mejorar las vidas de niños en orfanatos y hogares de crianza temporal en todo México. No quiero que esto sea solo una donación de caridad típica, explicó Canelo a sus asesores, con una pasión en su voz que raramente mostraba fuera del contexto del boxeo. Quiero que sea un cambio sistemático, algo que realmente transforme la experiencia de estos niños de maneras duraderas. Su contador, un hombre pragmático que había manejado las finanzas de Canelo durante años, presentó cifras que habrían hecho pausar a la mayoría de las personas. El plan que Canelo había esbozado requeriría una inversión inicial de varios millones de dólares, seguida por compromisos financieros anuales que representarían una porción significativa de sus ganancias por pelea. ¿Estás seguro de esto, Saúl?, preguntó su asesor financiero principal. Estamos hablando de una inversión mayor que la mayoría de empresas comerciales. Si sus ganancias disminuyen en el futuro, esto podría representar una carga financiera considerable. Canelo no dudó ni por un segundo. El dinero que he ganado boxeando me ha dado una vida que nunca imaginé posible, respondió. Pero si no puedo usar esa bendición para ayudar a niños que están donde yo estuve, entonces ¿de qué sirve realmente todo este éxito? Mientras sus asesores trabajaban en los aspectos legales y logísticos de la fundación, Canelo comenzó a visitar el orfanato regularmente. No fueron visitas ceremoniales o eventos mediáticos, fueron encuentros genuinos donde gradualmente se fue convirtiendo en una presencia constante en las vidas de los niños. Durante estas visitas, comenzó a conocer a cada niño individualmente. Estaba Antonio, el adolescente de 15 años que había mostrado tanto talento natural en el programa de boxeo. Su historia era particularmente desgarradora. Había llegado al orfanato a los 8 años después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico, y había desarrollado una fachada de dureza para protegerse del dolor de la pérdida. En Canelo vio algo de sí mismo en Antonio, la misma determinación feroz, la misma necesidad de demostrar que era más fuerte de lo que las circunstancias sugerían. Comenzó a trabajar con él personalmente en el gimnasio improvisado del orfanato, enseñándole no solo técnicas de boxeo, sino las lecciones de disciplina mental y control emocional que había aprendido durante su propia carrera. El boxeo no se trata de lastimar a otras personas, le explicó Canelo durante una de sus sesiones de entrenamiento. Se trata de encontrar la fuerza para no permitir que las circunstancias te destruyan. Cada golpe que bloqueas en el ring es como bloquear un pensamiento negativo sobre ti mismo. También estaba Carmen, una niña de 10 años que había llegado al orfanato apenas 6 meses atrás. Era tímida hasta el punto del mutismo, comunicándose principalmente a través de dibujos elaborados que creaba con una concentración intensa. Canelo se dio cuenta de que sus dibujos a menudo mostraban casas con familias felices, el mismo tipo de imágenes que él había dibujado a su edad, cuando fantaseaba sobre tener un hogar real con Carmen. Canelo adoptó un enfoque completamente diferente. En lugar de intentar que hablara, se sentaba junto a ella mientras dibujaba, ocasionalmente tomando un crayón para agregar pequeños detalles a sus creaciones. Gradualmente, Carmen comenzó a incluirlo en sus dibujos, primero como una figura distante en el fondo, luego cada vez más prominente hasta que comenzó a dibujar escenas de sus visitas al orfanato. La transformación más notable fue en un niño de 7 años llamado Diego,
quien había desarrollado problemas de comportamiento severos, como resultado de haber sido abandonado múltiples veces por familias adoptivas que decidieron que era demasiado difícil de manejar. Diego tenía explosiones de ira que podían durar horas, durante las cuales se volvía inconsolable y ocasionalmente agresivo a Canelo. Reconoció inmediatamente, la fuente de la ira de Diego no era malicia, sino dolor puro que no sabía cómo. Procesaron durante una de las explosiones de Diego, mientras el personal luchaba por calmarlo. Canelo se acercó y simplemente se sentó a su lado sin decir palabra. ¿Sabes qué?, le dijo finalmente a Diego cuando sus sollozos comenzaron a disminuir. Yo también solía enojarme mucho cuando era niño. Estaba enojado porque no entendía por qué nadie me quería quedar conmigo. ¿Por qué tenía que estar solo cuando veía a otros niños con sus familias? Diego lo miró con ojos rojos e hinchados por el llanto. ¿De verdad te enojabas?, preguntó con una voz pequeña y rota. Sí, respondió Canelo honestamente. ¿Y sabes qué aprendí? Que estar enojado está bien, pero tenemos que aprender a usar esa energía para construir algo bueno, en lugar de destruir cosas. A partir de ese día, Diego comenzó a buscar a Canelo específicamente cuando sentía que una explosión se acercaba. Canelo le enseñó técnicas de respiración que había aprendido durante su entrenamiento de boxeo, formas de canalizar la energía física de la ira hacia actividades constructivas, como correr o golpear el saco de boxeo mientras desarrollaba estas relaciones individuales con los niños. Canelo también trabajaba con Patricia y su equipo para implementar los cambios sistemáticos que había prometido. El primer proyecto fue la renovación completa del gimnasio del sótano. Lo que había sido un espacio básico con equipamiento mínimo se transformó en una instalación que rivalizaría con muchos gimnasios comerciales. Se instalaron nuevos sacos de boxeo, se construyó un ring de entrenamiento oficial, se agregaron espejos profesionales en todas las paredes, y se compró equipamiento de acondicionamiento físico diseñado específicamente para diferentes grupos de edad. Pero más importante que el equipamiento físico fue la contratación de entrenadores profesionales que no solo enseñarían técnicas de boxeo, sino que servirían como mentores y modelos a seguir. El entrenador principal que Canelo contrató era un exboxeador profesional llamado Roberto Sánchez, quien había tenido una carrera respetable pero nunca había alcanzado el nivel de estrella. Roberto había pasado los últimos 10 años trabajando con jóvenes en riesgo en programas comunitarios, y entendía perfectamente la psicología de niños que habían experimentado abandono y trauma. Estos niños no necesitan solo aprender a boxear, explicó Roberto durante su primera semana en el puesto. Necesitan aprender a confiar en adultos otra vez. Necesitan estructura. Y necesitan sentir que alguien cree en ellos. El boxeo es solo la herramienta que usamos para enseñar esas lecciones más profundas. El programa académico también recibió una actualización masiva. Canelo contrató tutores adicionales para asegurar que cada niño recibiera atención individualizada. En SAS se estableció un programa de computación con equipamiento moderno y acceso a Internet, y se creó una biblioteca expandida con libros que cubrían no solo materiales académicos, sino literatura que inspiraría a los niños a soñar en grande. Uno de los cambios más significativos fue la implementación de un programa de mentoría que conectaba a cada niño. Mayo R., de 10 años, con un adulto exitoso que había experimentado circunstancias similares durante su infancia. Canelo utilizó sus conexiones en el mundo del deporte, los negocios y las artes para reclutar mentores que no solo ofrecerían orientación, sino que servirían como prueba viviente de que era posible trascender las circunstancias de la infancia. 3 meses después de su primera visita al orfanato, Canelo organizó un evento que sería recordado por años. Invitó a periodistas deportivos y personalidades públicas a una graduación especial donde los niños demostrarían lo que habían aprendido en sus diversos programas. Pero esto no fue un evento de relaciones públicas superficial, fue una celebración genuina de logros reales. San Antonio, quien había progresado enormemente en sus habilidades de boxeo, realizó una demostración técnica que impresionó incluso a boxeadores profesionales que asistieron al evento. Carmen, quien había comenzado a hablar más, presentó una colección de sus dibujos que contaban la historia de su tiempo en el orfanato y sus sueños para el futuro. Diego, quien había logrado controlar sus explosiones de ira, llevó a los invitados en un tour del gimnasio, explicando con orgullo cómo usaba el equipamiento para convertir sus sentimientos fuertes en energía buena. Pero el momento más emotivo del evento llegó cuando Patricia presentó las estadísticas de los cambios que habían ocurrido desde la implementación de los nuevos programas. Las calificaciones académicas habían mejorado en promedio en 2 puntos. Los incidentes disciplinarios habían disminuido en un 70%, y lo más significativo, 3 niños habían sido exitosamente colocados con familias adoptivas que específicamente habían escuchado sobre el orfanato a través de la cobertura mediática de los programas de Canelo. Durante su discurso en el evento, Canelo compartió reflexiones que había mantenido privadas hasta ese momento. Cuando era niño en este lugar, dijo,
su voz amplificada por micrófonos, pero íntima en su tono. Solía pensar que mi valor como persona dependía de si alguien me elegía, si alguien decidía que valía la pena amarme. Lo que estos niños me han enseñado durante estos meses es que el valor viene de adentro, y que a veces nuestro propósito más importante es ayudar a otros a encontrar su propio valor. Hizo una pausa, mirando hacia los niños que se habían convertido en una parte tan importante de su vida. Sor Carmen tenía razón cuando decía que yo era especial. Pero no era especial porque estaba destinado a ser famoso o ganar peleas. Era especial porque tenía la capacidad de recordar lo que se siente ser olvidado, y usar esa memoria para asegurarme de que otros niños nunca se sientan tan solos como yo me sentí. Las palabras resonaron no solo con la audiencia presente, sino con millones de personas que vieron clips del discurso en las redes sociales y programas de noticias. El hashtag como Sor Carmen se volvió viral, con personas compartiendo historias de adultos que habían marcado diferencias en sus vidas durante momentos vulnerables. Pero más allá del impacto mediático, los cambios reales continuaron desarrollándose. En las vidas individuales de los niños, Antonio había decidido que quería convertirse en entrenador de boxeo profesional, específicamente para trabajar con jóvenes en riesgo. Carmen había comenzado a expresar interés en convertirse maestra de arte. Diego había desarrollado una pasión por la mecánica después de que uno de los mentores del programa lo llevara a visitar un taller de reparación de automóviles. En 6 meses después de su primera visita, Canelo se encontró parado una vez más en el mismo patio donde había pasado tantas horas solitarias durante su infancia. Pero ahora el espacio vibraba con una energía completamente diferente. Los niños no solo jugaban, participaban en actividades estructuradas, que desarrollaban tanto sus habilidades físicas como su confianza personal. El cambio más notable, sin embargo, no estaba en las instalaciones o los programas, sino en los rostros de los niños, donde una vez había visto la expresión resignada de abandono que él mismo había llevado. Ahora veía esperanza genuina, curiosidad por el futuro, y lo más importante, la comprensión de que eran valorados y amados. Mientras observaba a Antonio, enseñando técnicas básicas de boxeo a algunos de los niños más pequeños, Canelo se dio cuenta de que había logrado algo que ninguna victoria en el ring había proporcionado. Había encontrado una forma de dar sentido completo a su éxito, transformando su dolor pasado en propósito presente en la historia. Estaba lejos de terminar. Los planes para expandir el modelo a otros orfanatos en México ya estaban en desarrollo, y Canelo había comenzado a recibir invitaciones de organizaciones internacionales interesadas en replicar sus métodos en otros países. Mientras observaba a Antonio enseñando técnicas básicas de boxeo a algunos de los niños más pequeños, Canelo se dio cuenta de que había logrado algo que ninguna victoria en el ring había proporcionado. Había encontrado una forma de dar sentido completo a su éxito, transformando su dolor pasado en propósito presente. El niño abandonado que una vez soñó con ser alguien importante había descubierto que la verdadera grandeza no residía en los títulos que había ganado, sino en las vidas que había tocado. En ese momento, rodeado por las risas de niños que ahora tenían esperanza donde antes solo había resignación, Canelo comprendió que había completado el círculo más importante de su vida, de niño olvidado a campeón mundial, y finalmente, a padre figura para quienes más lo necesitaban. El fin.